Buenas noches hermanos, buenas noches hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos otra vez para estudiar tu palabra, especialmente esta noche en Gálatas. Ayúdame en hablar claramente de tu palabra, de esta enseñanza, que tu Espíritu nos guíe y que tu Espíritu esté obrando en cada corazón esta noche. Y para tu gloria y para que el nombre de Jesucristo sea levantado sobre todo nombre. En su nombre oramos. Amén. Bueno, estamos en Gálatas, capítulo 5 esta noche. En esta porción, vamos a tener dos lecciones, una esta semana, una la próxima semana, sobre estos versículos, porque hay muchas cosas dentro de este pasaje y sería difícil hablar de todo en una noche. Entonces vamos a leer desde versículo 16 hasta versículo 26 y voy a hablar un poco de andar en el espíritu, la lucha entre el espíritu y la carne. Y la próxima semana vamos a hablar de cuáles son las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y entonces estos van a ser las dos lecciones. Y esta noche estamos en la primera. Vamos a leer. Estamos en Gálatas capítulo 5, desde versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois cuidados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay muchas cosas acá en este pasaje que Pablo tiene para las iglesias de Galacia, pero también para nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu, y no debemos satisfacer los deseos de la carne. Tenemos mi esposo y yo un amigo que es un misionero acá en Perú, pero allá en Tarapoto. Y fuimos en mayo del año pasado para visitarlo y a su familia también. Y él tiene una enfermedad. No camina bien, no anda bien. Sus piernas no funcionan bien y realmente casi no puede caminar. Sí camina, pero bien difícil para él. Y esta enfermedad era algo que era poco a poco que
que comenzó a afectarlo. Y aún él no sabía realmente durante mucho del proceso qué estaba pasando en su cuerpo. Pero llegó un día cuando estaba llevando la basura afuera y regresó a la casa y estaba con sandalias y sus dedos de sus pies eran cubiertos en sangre. Estaba sangrando por todo. ¿Y qué estaba pasando? Estaba caminando sin saber con sus pies como esto, rasgando sus dedos, y ni aún sentía qué estaba pasando. Y a veces ha caído sin aún saber por qué. No era como ya todo estaba bien y ¡boom! Cayó. Y nos dijo una cosa interesante. Nos dijo que realmente siempre me hace pensar en mi vida espiritual, esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene que concentrar cuando camina. Tiene que pensar, ya ahora, este pie, arriba y adelante. Ok. Izquierdo, arriba para adelante, ya, derecho. Y tiene que pensar conscientemente lo que está haciendo cuando está caminando. Cuando nosotros caminamos, muchos de nosotros, yo por lo menos, ya no pienso en eso. Ya es automático, ya. Los pies ya siguen. Pero para él no. Tiene que pensar, tiene que considerar cada paso que tiene. Y él dijo, me hace pensar en este pasaje. Andad en el Espíritu. Es algo consciente. Es algo que requiere diligencia. Es algo que requiere que estamos considerando cada paso de nuestra vida espiritual. No es necesariamente automático sin pensar. Tenemos que realmente en cada paso de nuestra vida espiritualmente hablando, considerar dónde vamos a poner nuestro pie. ¿Dónde voy a poner el derecho y el izquierdo? Caminando en cada decisión que hacemos espiritualmente. Y no podemos dar espacio, lugar a la carne. No podemos entrar para satisfacer los deseos de la carne. No podemos considerar que ya es ok. Está ok, ya yo puedo relajarme un poco. Espiritualmente no podemos. Y versículo 17. Bueno, también en este versículo 16 habla de propósito cuando andamos en el Espíritu. Que tengamos realmente un propósito. ¿Tienes un propósito para vivir por Cristo? ¿Tenemos un propósito en la vida cristiana? Claro que sí. Claro que sí. Y deberíamos vivir en este propósito. Deberíamos caminar a propósito y considerando cada paso. En versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esta es la razón. Hay una enemistad entre el Espíritu y la carne. El uno se opone al otro.
el otro contra el primero. Los dos están contra el uno con el otro. No están de acuerdo. Están opuestos. El deseo de la carne es contra el espíritu. Es imposible caminar en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne. No podemos hacer los dos. O vamos a andar en el espíritu o vamos a satisfacer los deseos de la carne. El uno o el otro. Pero no podemos hacer los dos porque son enemigos. Son enemigos. Peleando el uno con el otro. ¿Y quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir los deseos de la carne? ¿Vamos a seguir la vida vieja? ¿Vamos a escuchar al hombre viejo que mora o que es realmente muerto en nosotros? ¿O vamos a escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros? El que nos da la capacidad y el poder para hacer lo bueno. El que nos sella en la familia de Dios, como hijo de Dios. El que nos enseña de la palabra de Dios. ¿Vamos a caminar según el Espíritu o vamos a satisfacer los deseos de la carne? El uno contra el otro. No podemos hacer los dos, pero muchos cristianos piensan que pueden caminar en este mundo sin pensar mucho. Ya de vez en cuando ya estoy en la iglesia, o tal vez cada domingo estoy en la iglesia, entonces el resto de la semana ya puedo hacer cualquier cosa porque ya estoy bien. O ahora, porque no podemos congregarnos en la iglesia, en el local de la iglesia. Ya he visto mi video de prédica esta semana, entonces ya estoy bien y sin pensar y considerar bien las cosas de Dios. Hablé con un joven hoy que tenía unas preguntas en cuanto a casarse con una persona que no es cristiana, digo, y unas preguntas de la fornicación. Y este joven sabe qué dice la Biblia, conoce las Escrituras, conoce donde dice que no deberíamos unirnos en un yugo desigual, un cristiano con un incrédulo, que no deberíamos vivir en la fornicación, que este es horrible en los ojos de Dios. Él sabe estas cosas, pero me vino para un consejo. Y muchas veces, no sé muchas veces, pero a veces, y tal vez muchas veces, preferimos satisfacer los deseos de la carne aún sabiendo que dice la Biblia, en vez de caminar en el Espíritu. Y no podemos hacer los dos. No podemos hacer los dos porque vamos a desobedecer o vamos a obedecer. ¿Uno puede hacer los dos? No. En ninguna forma. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres.
Y en Mateo 6:24 Jesucristo dice que ningún hombre puede servir a dos maestros o a dos amos. ¿Va a seguir a Dios o va a seguir a las riquezas? Y creo que podemos aplicar esto en un sentido muy grande, en muchas aplicaciones. ¿Vamos a seguir a Dios o vamos a seguir cualquier otro deseo de la carne que hay? Es el uno o el otro. No puede ser los dos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Con el Espíritu, y un hijo de Dios tiene el Espíritu. Tenemos que recordar que este está escrito a cristianos. Con el Espíritu no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Si realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no estamos bajo la ley, no somos esclavos. Si podemos recordar las lecciones anteriores. No estamos esclavos. Estamos en la libertad del Espíritu. Y deberíamos utilizar esta libertad para el bien, no para el mal. Y versículo 13 de capítulo 5 dice esto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y mi esposo y yo estábamos hablando después y ella me dio unas cosas para pensar, y tal vez en este versículo podemos ver otra cosa acá que no mencioné la semana pasada. Cuando dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tenemos el Espíritu. Entonces no estamos bajo la ley, pero aún en eso, este nos da el poder para resistir el pecado, para resistir. Tenemos libertad para no pecar, para no entrar en los deseos de la carne. Bajo la ley fue difícil, pero con el Espíritu es posible. Bajo la ley, imposible. Con el Espíritu, posible. ¿Puede ser difícil? Bueno, depende si vamos a escuchar a la carne o no. ¿Ya? Unas cosas tal vez más difíciles que otras cosas. Y por una persona una cosa es difícil, otra persona es otra cosa que es difícil. Pero con el Espíritu en nuestras vidas, todo es posible. ¿Ya? Nos ha dado la libertad. Que no tenemos que entrar en estas cosas, que podemos resistir. Libertad no siempre es hacer cualquier cosa que queremos hacer. A veces libertad significa que no tengo que hacerlo. ¿Ya? El esclavo tiene que obedecer a su amo. Tiene que hacer cualquier cosa esta persona dice. A su dueño, a su señor. El que ha sido librado de la esclavitud no tiene que regresar para obedecerlo. Tiene libertad para no regresar. No tiene que regresar a la esclavitud. Y tal vez este es lo que está diciendo acá. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, es posible que ustedes no estén bajo esta servidumbre a los deseos de la carne. Porque ustedes tienen, si realmente ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen el Espíritu Santo como guía, como maestro para ayudarles. Vamos a ir a versículo 24 ahora. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si estás siguiendo a Cristo, ¿realmente has crucificado la carne, los deseos de la carne? Dice acá, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Realmente lo has hecho?
¿Has crucificado a tu carne con sus deseos y sus pasiones? Las cosas que quieren llevarte lejos de Dios, fuera del camino. Las cosas que peleen contra el Espíritu en tu vida. Estas cosas las has crucificado. En capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. ¿Puedes decir eso? Hermanito, hermanita, ¿puedes decir eso? ¿Que juntamente estás crucificado con Cristo? ¿Habla de una muerte? Claro que sí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, las cosas, los deseos que tengo, no deberían ser los deseos de la carne. Porque ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Y como Él resucitó, ya yo también. Y ya vivo en Él. Yo vivo por Él. No vivo en la vida vieja. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hablando de este cuerpo, no hablando de deseos de la carne, está hablando del cuerpo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces voy a vivir en una forma diferente. Voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Voy a vivir una vida protegido por el Hijo de Dios. Quiero leer en Romanos capítulo 6 también. Romanos capítulo 6 y versículo 6. Y Pablo dice acá, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él acá? Bueno, si leemos esto vamos a saber que es Jesucristo, el que fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué fue crucificado en este versículo? Dice, nuestro viejo hombre, o la manera de vivir antes, o la carne, o los deseos de la carne con sus pasiones. Fue crucificado. Fue crucificado. Murió con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro hombre viejo murió con Cristo. ¿Para qué? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. No tenemos que vivir en el pecado. No tenemos que seguir pecando. No tenemos que seguir con los deseos de la carne. Si realmente estamos en Cristo. Si realmente estamos sirviendo al Hijo de Dios. No tenemos que seguir en estas cosas. Tenemos el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 otra vez en versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Si vivimos por el Espíritu, y esta es la idea, ¿ya? Estamos crucificados juntamente con Jesús, pero también vivimos juntamente con Él. Y en Romanos 6 habla un poco más de esto, también hablando de si Él ha resucitado, también nosotros, y deberíamos considerarnos muertos al pecado, vivos a la justicia, vivos a Dios, vivos a Jesucristo. Dice, vivimos por el Espíritu. Y si esta es la verdad, andemos también por el Espíritu. Tenemos un deber. Si tenemos vida por el Espíritu, tenemos un deber. Y este deber es andar también por el Espíritu. No hay otra opción. Es nuestro deber andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Juan 3, 5. Juan 3, 5 y 6. Y Juan 3, si ustedes recuerdan, es un pasaje muy conocido. Habla de Nicodemo. Tiene el versículo tal vez más famoso en el mundo. Juan 3, 16. Y en este contexto, cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de nuevo, es una obra del Espíritu. Vivimos, entonces, por el Espíritu. Y si tú nunca has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu, ¿cómo puedes resistir los deseos de la carne? Y aún más importante que esto, ¿cómo puedes alcanzar a la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este andar por el Espíritu habla de andar por vida nueva. Habla de, como hemos leído en Juan 3, habla de nacer de nuevo espiritualmente. Ahora habla de andar en vida nueva. Deberíamos tener una transformación, un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestra vida, que la gente alrededor pueda vernos para decir, hay algo diferente en este hombre. Esta mujer ya no es la misma como antes. ¿Qué pasó? Ha nacido de nuevo. Está andando en vida nueva. Tiene el Espíritu. Está caminando, andando por el Espíritu. Esta es la diferencia. ¿Ya? Y deberíamos mostrar esto. Un versículo más en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya pasaron. Ellos pasaron. Y ahora, todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas en Dios, en Cristo. Si alguno está en Cristo, entonces la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Sí? Entonces, eres
criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Ellos han pasado. Deberíamos dejarlos atrás. Porque todos son hechas nuevas, dice acá. Gálatas 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si ustedes recuerdan cómo terminó la lección la semana pasada, vamos a leer versículos 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Había un problema en la iglesia, en las iglesias de Galacia. Bueno, había varios problemas, pero un problema es que ellos no estaban andando por el Espíritu. ¿Y por qué? Porque han dejado esto para seguir la ley, para obedecer la ley. Y cuando ellos dejaron el Espíritu para seguir las cosas de la ley, ellos comenzaron a vivir en las obras de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, olvidando que la carne con sus deseos y sus pasiones ha sido crucificado con Cristo. Han olvidado de esto. ¿Y qué pasó? Dice, os mordéis, os coméis unos a otros. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. Parece que había entrado, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando cristianos, creyentes, hijos de Dios, están satisfaciendo los deseos de la carne en vez de andar en el Espíritu, va a causar siempre problemas entre los hermanos. Problemas en la comunión entre un hermano y otro hermano. Va a entrar estas cosas feas, estas obras de la carne que vamos a examinar la próxima semana. Entonces Pablo da una advertencia. Tal vez una forma de ver si como un grupo, si estamos andando en el Espíritu o satisfaciendo los deseos de la carne, es ver, ¿estamos haciéndonos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, o otras tales cosas? Si este es el caso en medio del grupo, tal vez no estamos andando en el Espíritu. Deberíamos andar en el Espíritu. Deberíamos examinar cada uno a su propia vida. Yo a mi vida, tú a tu vida. Cada día, andando con propósito, con decisión, andando conscientemente, pensando de cada paso. ¿Dónde voy a poner mi pie? Espiritualmente. ¿Cómo voy a vivir cada día? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a rendirme a los deseos de la carne? ¿O voy a considerar la carne como muerta?
y seguir andando en el Espíritu. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a cada uno de ustedes y a mí también en siempre andar en el Espíritu. Siempre andar en el Espíritu, no dando paso a la carne, a las pasiones, a los deseos carnales, sabiendo que el viejo hombre ya murió con Cristo. Morí con Cristo. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.